La camioneta se detuvo con un quejido frente a lo que solía ser mi hogar. Lo primero que vi no fue la casa, sino el montón de objetos esparcidos junto al contenedor de basura. Cajas de cartón desgarradas, pertenencias derramadas sobre el pavimento mojado, un caos que mi mente se negaba a procesar. ¡Esas son mis cosas! El pensamiento me golpeó antes de que pudiera apagar el motor. Mis manos se aferraron al volante, los nudillos blancos contra el cuero bastado. 3 días pescando en el pantano de San Juan me habían dejado cansado pero en paz. Esa paz se evaporó como la niebla matutina sobre el río. Salí lentamente, mis rodillas protestando después del largo viaje desde Sevilla. El aire fresco de octubre traía olor a lluvia reciente y algo más, el olor acre de la ropa que había estado a la intemperie demasiado tiempo. Mis botas crujieron sobre la grava mientras me acercaba, cada paso más pesado que el anterior. Allí, medio enterrada bajo un enredo de abrigos, estaba la fotografía, nuestra foto de boda de hace 38 años. El cristal estaba roto en diagonal sobre el rostro de Carmen, su sonrisa partida por una grieta irregular. El barro se aferraba al marco plateado que había pulido apenas el mes pasado. Alguien cometió un error. Tiene que ser un error. Pero la evidencia seguía acumulándose a mi alrededor. Mi reloj de jubilación, ese reloj que Carmen había ahorrado durante meses para regalarme cuando dejé la fábrica de aceitunas, yacía boca abajo en un charco con el cristal destrozado y la correa de cuero empapada, probablemente arruinada para siempre. Lo recogí con dedos temblorosos, el agua goteando entre mis nudillos. Mi equipo de pesca estaba esparcido por todas partes. Cajas de aparejos abiertas, señuelos y plomos mezclados con utensilios de cocina y fotografías antiguas. La caña que había usado durante 20 años yacía partida por la mitad, sus guías arrancadas como dientes rotos. Alguien había arrojado mi vida entera a la calle con todo el cuidado que le darían a la basura real. Las cajas contaban su propia historia, empacadas apresuradamente, manejadas con rudeza y rotas en las esquinas por donde las habían arrastrado. Mi nombre todavía era visible en un lado, escrito con la letra cuidadosa de Carmen. La tinta se había corrido con la humedad, haciendo que mi propio nombre pareciera un error de acuarela. Encontré mis camisas de trabajo en un montón, las que había usado en la cooperativa durante 35 años. Manchas de aceite y todo, habían sido mías. Ahora yacían arrugadas y sucias, pisoteadas por quien quiera que las hubiera sacado hasta aquí. Mis zapatos buenos, el par que guardaba para ocasiones especiales, estaban boca abajo con barro apelmazado en las suelas. ¿Qué demonios pasó aquí? La pregunta ardía en mi pecho mientras permanecía de pie, rodeado de los escombros de mi vida. Las ventanas de los vecinos permanecían oscuras a pesar de la conmoción. Nadie salió a explicar o ayudar. Toda la calle se sentía hueca, como si todos estuvieran conteniendo la respiración esperando que yo desapareciera. Mi teléfono vibró contra mi cadera. Por un momento surgió la esperanza. Tal vez Javier llamando para explicar, tal vez alguien del ayuntamiento diciendo que habían cometido un error, pero era solo un mensaje de la tienda de cebos, confirmando mi recibo de esta mañana. El mundo normal continuaba, mientras el mío se desmoronaba. Me agaché y levanté el joyero de Carmen, su superficie de madera rayada y una esquina donllada. El forro de terciopelo se había soltado y sus pocas piezas preciosas estaban esparcidas en la tierra. El anillo de su madre, el que había planeado pasar a la futura hija de Javier, ahora estaba cubierto de mugre, yaciendo junto a una tapa de botella y colillas de cigarrillos. La realidad se asentó sobre mí como una niebla fría del Guadalquivir. Esto no fue al azar, esto no fue un error. Alguien había empacado deliberadamente todo lo que poseía y lo había tirado como basura. Alguien había tomado la decisión de destruir 40 años de cuidadosa preservación, 40 años de memorias, 40 años de construir una vida. Me enderecé, mi espalda doliendo. La casa se alzaba frente a mí, sus ventanas oscuras y poco acogedoras. Necesitaba respuestas.
Necesitaba entender por qué mi existencia entera ahora estaba decorando la calle como una venta de garaje que salió mal. Caminé hacia la puerta principal, pasando sobre más papeles esparcidos y marcos de fotos rotos. Cada paso se sentía deliberado, ahora con propósito. Alguien iba a explicar este desastre y lo iban a explicar ahora mismo. La llave se deslizó en la cerradura, giró a medio camino y luego se detuvo en seco. Lo intenté de nuevo aplicando más presión, moviendo el metal hacia adelante y atrás como lo había hecho 1000 veces antes. Nada. La cerradura se negó a ceder. ¿Cambiaron las cerraduras? ¿Realmente cambiaron las cerraduras de mi propia casa? Mis manos temblaban ahora. Saqué la llave y la examiné de cerca, como si el metal pudiera haberse transformado de alguna manera durante mi viaje de pesca. Mismos bordes desgastados, mismos rasguños que había memorizado a lo largo de los años. La cerradura era diferente, no la llave. Busqué mi teléfono con dedos torpes. Javier primero. Él explicaría este desastre, arreglaría todo. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de pasar al buzón de voz. ¿Has llamado, Javier? Deja un mensaje. Javier, soy papá. Acabo de regresar de pescar y todas mis cosas están en la calle. Cambiaron las cerraduras. ¿Qué está pasando? Llámame inmediatamente. Intenté con Cristina después, aunque hablar con mi nuera siempre se sentía como caminar por un campo minado. Mismo resultado, directo al buzón de voz. Su mensaje era más corto, más cortante. ¿Sabes qué hacer? De pie allí, en mi propio porche, excluido como un extraño, sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. Esto no era una confusión o una reparación de emergencia. Alguien había planeado esto. Alguien había esperado a que me fuera y luego me borró sistemáticamente del lugar que había llamado hogar durante 12 años. Las sombras de la tarde se alargaban y el aire traía un frío que no había estado allí 1 hora antes. Caminé hasta la casa de Antonio, mi vecino durante 6 años. Si alguien sabía lo que había sucedido, sería él. Ese hombre notaba todo: qué periódicos leía la gente, cuándo se iban a trabajar, quién los visitaba y cuándo. Llamé a su puerta, 3 golpes secos que resonaron en la calle silenciosa. Se acercaron pasos cautelosos. La puerta se abrió lo suficiente para que apareciera el rostro curtido de Antonio, sus ojos lanzándose más allá de mí hacia mis pertenencias esparcidas. Antonio, ¿sabe usted qué pasó aquí? Todas mis cosas están en la calle y no puedo entrar a mi casa. Su expresión cambió, incómoda y evasiva. Lo siento, Francisco, no he notado nada inusual. Tal vez algún tipo de error. ¿Error? Señalé hacia la pila de mis posesiones. Esos son 40 años de mi vida junto a la basura. Cambiaron mis cerraduras mientras estaba pescando. Tuvo que haber visto algo. La mirada de Antonio se desvió, enfocándose en algo detrás de mi hombro. He estado ocupado con mi huerto. Realmente no presté atención a lo que estaba sucediendo allí. La mentira colgaba entre nosotros como humo. Antonio había estado retirado durante 5 años y pasaba la mayoría de los días posicionado en su ventana frontal, observando el vecindario como un guardia de seguridad. Él sabía exactamente lo que había sucedido, pero no me lo iba a decir. Mire, si necesita un lugar para hacer llamadas o esperar a su familia, es bienvenido. Gracias, pero me las arreglaré. La puerta se cerró con un suave clic, dejándome solo en su porche. Incluso Antonio, que había tomado prestadas mis herramientas y compartido cervezas en las tardes de verano, me estaba dando la espalda. Lo que sea que hubiera sucedido aquí, todo el vecindario estaba enterado o demasiado asustado para involucrarse. Caminé de regreso a mis pertenencias, cada paso más pesado que el anterior. La pila se veía aún más patética bajo la luz mortecina, como los restos de la existencia entera de alguien esparcidos para que el mundo las viera. Encontré una vieja silla de jardín entre los escombros, con el marco de aluminio doblado, pero aún funcional, y la coloqué junto a la caja más grande.
Mi teléfono no mostraba mensajes nuevos. Intenté llamar a Javier de nuevo, luego a Cristina. Ambas llamadas fueron directo al buzón de voz sin siquiera sonar esta vez. O sus teléfonos estaban apagados o me estaban evitando deliberadamente. Dada la evidencia que me rodeaba, apostaba por lo segundo. La calle se volvió más silenciosa a medida que se acercaba la hora de la cena. Otras casas mostraban signos de vida, luces encendiéndose, puertas de garaje abriéndose mientras la gente regresaba del trabajo. Pero nadie se detuvo a preguntar si necesitaba ayuda o a preguntarse por qué un anciano de 63 años estaba sentado entre bolsas de basura llenas de posesiones. Me acomodé más profundamente en la silla, apretando mi chaqueta contra el aire que se enfriaba. Fuera cual fuera el juego que se estaba jugando aquí, aparentemente yo era el único que no conocía las reglas, pero había aprendido paciencia en 63 años de vida y testarudez en 35 años de trabajo en la cooperativa. Podía esperar. Tendrían que volver a casa eventualmente, y cuando lo hicieran, obtendría mis respuestas. El cielo comenzaba a tornarse púrpura en los bordes, y las luces de la calle comenzaban a parpadear una tras otra. Revisé mi teléfono de nuevo. Todavía nada. Pero no me iba a ninguna parte, no hasta que alguien explicara por qué mi vida entera había sido desechada como la basura de ayer. De todos modos, no tenía ningún otro lugar a donde ir. 4 horas pasaron como un lento sangrado. Había revisado la mayoría de mis pertenencias para cuando su coche entró en el camino de entrada. Algunas cosas eran salvables, ropa que podía lavarse, libros que solo se habían humedecido. Otros artículos estaban arruinados sin posibilidad de reparación, víctimas de su apresurado desalojo. El reloj de jubilación definitivamente se había perdido, su esfera nublado por la humedad y las manecillas congeladas. Los faros de su coche barrieron la pila mientras Cristina estacionaba, iluminando el caos como la escena de un crimen. Me levanté de la silla de jardín, mis articulaciones gritando después de horas de estar sentado en el aire fresco. El alivio me inundó a pesar de todo. Finalmente, alguien que podía explicar esta pesadilla. Javier bajó del lado del pasajero, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Parecía mayor que sus 39 años, los hombros caídos bajo el peso de algo que no pude identificar. Cristina salió del lado del conductor con su habitual eficiencia enérgica, su cabello castaño perfecto a pesar del largo día. «Javier, Cristina, gracias a Dios que están aquí». Caminé hacia ellos, señalando las pertenencias esparcidas. ¿Qué pasó? ¿Por qué están mis cosas en la calle? No puedo entrar a la casa. Alguien cambió las cerraduras mientras estaba pescando. Cristina no interrumpió su paso, caminando junto a mí como si fuera invisible. Sacó las bolsas del supermercado del maletero con movimientos bruscos y enojados. Cuando finalmente me miró, su expresión era lo suficientemente fría como para congelar el agua. «Porque ya no se le necesita aquí, Francisco». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. De hecho, di un paso hacia atrás, parpadeando confundido. «¿Qué quieres decir con que no se me necesita? Este es mi hogar. Yo vivo aquí». «Vivía», corrigió ella, cerrando el maletero de golpe. «Tiempo pasado. La hipoteca ya está pagada. Su trabajo aquí ha terminado. Tome su basura y váyase». ¿Mi trabajo? La frase no tenía sentido. «Cristina, no entiendo de qué estás hablando. Esta es mi casa. He estado pagando la hipoteca durante...» «Exactamente». Su sonrisa era aguda como cristal roto. «La pagó. Misión cumplida. Ya no lo necesitamos». Me volví hacia Javier, desesperado por encontrar cordura en esta locura. «Hijo, ¿de qué está hablando ella? Dime qué está pasando aquí». Javier no podía mirarme a los ojos. Miraba al suelo, las manos metidas profundamente en los bolsillos como un niño culpable. «Lo siento, papá», murmuró, apenas audible. «Intentamos hacer que funcionara, pero...» «¿Pero qué?» Extendí la mano hacia él y de hecho se apartó de mi tacto. «Javier, mírame, soy tu padre. He vivido en esta casa durante 12 años. Pago la comida, los servicios, las reparaciones. Este es mi hogar». Cristina soltó una risa,
un sonido como cerámica rompiéndose. ¿Su hogar? Usted era un inquilino, Francisco. Un inquilino muy útil que pagaba todas nuestras cuentas y no pedía nada a cambio. Pero los inquilinos pueden ser desalojados cuando ya no son convenientes. La crueldad de eso me robó el aliento. Miré entre ellos, mi hijo evitando mi mirada, mi nuera sonriendo con obvia satisfacción. La farola arrojaba duras sombras sobre sus lostros, haciéndolos parecer extraños. Los ayudé a comprar esta casa, dije, lentamente, cada palabra cuidadosamente medida. Cuando no calificaron para la hipoteca, fui su cofirmante. Cuando no podían hacer los pagos, yo los cubría. Cuando necesitaron dinero para el coche de Javier, les di mis ahorros. Todo lo que tenía se lo di a esta familia. Y estamos agradecidos, dijo Cristina, con falsa dulzura. De verdad lo estamos, pero la gratitud no significa que tengamos que albergarlo para siempre. Usted es viejo, Francisco. Ocupa espacio, ensucia mi casa limpia con barro, deja platos en el fregadero y ve la televisión demasiado alto. Queremos recuperar nuestras vidas. Javier se movió incómodo, pero no dijo nada. Mi propio hijo, de pie allí mientras su esposa desmantelaba nuestra relación con precisión quirúrgica. El niño al que le había enseñado a montar en bicicleta, ayudado con los deberes, apoyado durante la universidad, reducido a un cómplice silencioso en mi exilio. ¿A dónde se supone que vaya? La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía, teñida de una vulnerabilidad que me hizo odiarme a mí mismo. Ese ya no es nuestro problema. Cristina se dirigió hacia la puerta principal con las bolsas del supermercado en la mano. Usted es un hombre adulto. Resuélvalo. Javier, intenté una última vez, poniendo cada onza de autoridad paternal en su nombre. Mírame, hijo. Él levantó los ojos por un momento, y lo que vi ahí fue peor que el odio. Era nada. Indiferencia completa, vacía, como si ya hubiera muerto para él. Las cerraduras están cambiadas, gritó Cristina por encima del hombro. No intente entrar. Llamaré a la Guardia Civil si es necesario. La puerta principal se abrió y se cerró, dejándome solo bajo la farola con mis posesiones esparcidas. La luz del porche se encendió y luego se apagó de inmediato. Un claro mensaje de que no era bienvenido ni siquiera cerca de la entrada. Me quedé allí por un largo momento, procesando lo que acababa de suceder. 39 años de paternidad, borrados. 12 años de generosidad, olvidados. Una vida de amor y sacrificio, descartada como una factura inconveniente. Pero debajo del dolor, algo más estaba creciendo. Algo más duro y frío que el aire de la noche. ¿Pensaron que podían usarme, desecharme como basura? ¿Pensaron que podían robar todo por lo que había trabajado y luego excluirme de mi propia vida? Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. 8 años. 8 años desde esa conversación en la cocina, cuando Javier me había mirado a los ojos y prometido que siempre seríamos familia. Su voz volvió a mí, más joven y llena de esperanza. Papá, si nos ayudas con la hipoteca, siempre estaremos juntos. Esta es nuestra casa familiar ahora. Podía verlo tan claramente en mi memoria, apoyado contra el mostrador con esa expresión sincera que había heredado de su madre. Cristina también había estado ahí, con el cabello más corto entonces, su sonrisa más cálida, o tal vez simplemente parecía más cálida porque yo había querido creerlo. Siempre tendrá un hogar con nosotros, don Francisco, había dicho, usando el tratamiento formal como siempre hacía en aquel entonces. Queremos que sienta que este es su lugar también. Qué ingenuo había sido. Qué desesperado por creer que mi hijo todavía me necesitaba, todavía me quería cerca. Carmen llevaba 3 años fallecida para entonces, y la casa se sentía demasiado vacía, demasiado silenciosa.
Cuando Javier llamó por sus problemas con la hipoteca, aproveché la oportunidad de ayudar, no solo con dinero, sino con pertenecer a algún lugar de nuevo. La familia cuida de la familia, les había dicho, firmando los papeles que me hacían responsable de su deuda. Por supuesto que ayudaré. Javier me había abrazado ese día, realmente me abrazó, algo que no había hecho desde su adolescencia. Te lo prometo, papá, nunca te arrepentirás de esto. Las palabras eran amargas ahora. Pensé en los cambios graduales, en cómo los primeros años habían sido buenos, cenas familiares, celebraciones navideñas, Javier pidiéndome consejos sobre problemas del trabajo. Me había sentido útil, necesitado. Pero en algún momento alrededor de 2019, las cosas comenzaron a cambiar. Las invitaciones a cenas se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones se acortaron. Mis opiniones eran descartadas más rápidamente. Para 2022, comía la mayoría de las comidas solo en mi habitación. Cristina suspiraba cuando yo usaba la cocina, como si mi presencia fuera una inconveniencia que apenas toleraba. Javier dejó de pedir consejo y comenzó a mirar a través de mí en lugar de mirarme. Habían desarrollado un lenguaje de miradas y señales sutiles que me excluían por completo. Pero me había dicho a mí mismo que era estrés temporal. El trabajo de Javier, los estados de ánimo de Cristina, los altos y bajos usuales de la vida familiar. El patrón estaba claro ahora, visto desde este lado de la traición. Cuanto más nos acercábamos a pagar la hipoteca, peor me trataban, como si mi utilidad tuviera una fecha de vencimiento vinculada directamente al saldo del préstamo. Cada pago que hacía para su deuda era un paso más cerca de mi desalojo. Habían estado planeando esto, quizás no desde el principio, pero ciertamente durante meses. No cambias las lecciones por impulso. No empacas la vida entera de alguien en cajas sin premeditación. Esto había sido calculado, metódico, cronometrado perfectamente para mi viaje de pesca. 8 años de pagos de hipoteca. 8 años comprando alimentos, pagando servicios, cubriendo reparaciones. 8 años creyendo que estaba invirtiendo en la familia, cuando en realidad estaba financiando mi propia eliminación. Me apreté la chaqueta contra el frío de la noche. Quedarme aquí sintiendo lástima por mí mismo no cambiaría nada. Javier había hecho su elección. Y no era yo. Cristina había ganado cualquier juego que hubiera estado jugando todos estos años. Habían conseguido lo que querían, una casa pagada y la libertad de la inconveniencia de la gratitud. Pero habían cometido un error crítico en sus cálculos. Habían asumido que yo era impotente, que un anciano sin a dónde ir simplemente desaparecería silenciosamente en cualquier programa de asistencia que existiera para padres descartados. Me habían tratado como si ya estuviera muerto, solo una carga esperando ser enterrada. Hora de mostrarles cuán equivocados estaban. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia mis pertenencias esparcidas, mis pasos firmes y con propósito. La pila se veía diferente ahora, no como basura, sino como evidencia. Me acerqué a mis posesiones con ojo de mecánico, evaluando qué podía salvarse y qué merecía ser abandonado. 35 años de trabajo en la cooperativa me enseñaron a pensar sistemáticamente, a resolver problemas mediante un análisis cuidadoso en lugar de una reacción emocional. Esto era solo otro problema que requería una solución práctica. La foto de la boda fue lo primero que entró en la cabina de mi camioneta, con el cristal roto y todo. Valía la pena preservar cosas independientemente del daño. El joyero de Carmen lo siguió, junto con las pocas piezas de bisutería de su madre que habían sobrevivido al apresurado embalaje de Cristina. No eran valiosas para nadie más, pero no tenían precio para mí. Mis herramientas de trabajo estaban esparcidas entre la ropa y los artículos del hogar. El juego de llaves que había tenido durante 30 años, todavía en perfectas condiciones. El nivel que me había ayudado a construir la caseta del jardín,
cuando Javier tenía 7 años. Estas herramientas tenían un valor más allá del sentimentalismo. Representaban habilidades y capacidades que Javier y Cristina habían olvidado que yo poseía. Las cargué cuidadosamente en la plataforma de la camioneta. Cada llave y destornillador encontrando su lugar apropiado en la caja de herramientas. La organización importaba. La preparación importaba. Si iba a reconstruir mi vida desde cero a los 63 años, necesitaría todas las ventajas que pudiera reunir. La ropa era una bendición a medias. La mayoría de mis camisas de trabajo habían sobrevivido intactas, junto con varios pantalones y mi chaqueta de invierno. La ropa formal estaba arruinada. El traje que había usado para el funeral de Carmen estaba manchado y arrugado sin posibilidad de recuperación. Pero no necesitaría ropa formal para lo que venía después. Un coche disminuyó la velocidad al pasar, el conductor estirando el cuello para mirar al anciano que cargaba cosas en una camioneta. Sostuve su mirada firmemente hasta que desvió la vista y siguió adelante. Que miren, que todo el vecindario vea lo que Javier y Cristina habían hecho. La vergüenza era una herramienta que cortaba en ambos sentidos. Mi equipo de pesca había recibido una paliza, pero la mayor parte era salvable. La caña rota podía reemplazarse y las cajas de aparejo solo necesitaban reorganizarse. La pesca siempre había sido mi escape, mi tiempo para pensar con claridad, sin interferencias. Necesitaría esa claridad en las próximas semanas. Papeles y documentos estaban esparcidos como hojas después de una tormenta. Los reuní metódicamente. Pólizas de seguro, extractos bancarios, declaraciones de impuestos. Información importante que Javier y Cristina habían tirado tan descuidadamente como todo lo demás. ¿Pensaban que yo existía solo dentro de las paredes de su casa? ¿Imaginaban que no tenía vida financiera más allá de pagar sus cuentas? Ese fue su segundo error crítico. Sabían que tenía ahorros. Me habían visto extender cheques para sus gastos año tras año, pero nunca se habían molestado en conocer el alcance total de mis recursos. Para ellos, yo era solo una fuente conveniente de pagos mensuales, no un hombre que había trabajado constantemente durante 40 años y vivido por debajo de sus posibilidades. El reloj de retiro estaba más allá de toda reparación, su cristal destrozado y el movimiento inundado. Lo sostuve por un momento, recordando el orgullo de Carmen cuando me lo había presentado. Luego lo dejé caer en una de las cajas dañadas que estaba dejando atrás. Algunos símbolos del pasado necesitaban quedarse enterrados. La casa de Antonio permanecía oscura, aunque podía ver el débil resplandor de un televisor a través de las cortinas de su sala de estar. Probablemente mirándome a través de un hueco en las persianas, catalogando detalles que podría compartir con otros vecinos mañana. Toda la calle sabría sobre la ingratitud de Javier por la mañana, aunque ninguno de ellos intervendría. La cortesía de vecindario tenía sus límites. 40 años había trabajado para mantener a esta familia. Primero Carmen y el bebé Javier cuando el dinero escaseaba y los trabajos en la cooperativa eran inciertos. Luego solo Javier durante su adolescencia, la matrícula universitaria y las primeras dificultades de su carrera. Finalmente Javier y Cristina, ayudándolos a alcanzar la estabilidad de clase media que yo nunca había logrado conseguir para mí mismo. Hora de un retorno de esa inversión. La plataforma de la camioneta estaba casi llena ahora, empacada con todo lo que importaba. Tendría que dejar algunos muebles atrás, la cómoda que Carmen restauró, el sillón donde veía la televisión la mayoría de las noches. Pero las posesiones materiales solo eran peso ahora. Necesitaba movilidad, flexibilidad, libertad para actuar sin trabas. Eché un último vistazo al campo de escombros que había sido mi vida hacía 2 horas. Increíble lo rápido que 40 años podían reducirse a lo que cabía en una camioneta. Pero la reducción también significaba destilación. Conservar solo lo que era esencial, valioso, significativo.
Javier y Cristina pensaron que habían ganado al desecharme. Pensaron que sacarme de su casa me sacaría de sus vidas. Habían subestimado la diferencia entre deshacerse de alguien y realmente deshacerse de alguien. Subí al asiento del conductor y giré la llave. El motor arrancó de inmediato. Maquinaria confiable respondiendo a manos experimentadas. Sonreí por primera vez en horas. Una sonrisa fría y determinada que no tenía nada que ver con la felicidad. 3 días. Les daría exactamente 3 días para que darse cuenta de lo que habían hecho. Y entonces aprenderían una lección que nunca olvidarían.